Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Esta noche vamos a hacer un análisis de las palabras de nuestro amigo Víctor Sanvicens, que en su conferencia número 4 titulada ¿Hay fecha para el retorno de Cristo?, ha expuesto de que las citas inspiradas de la sierva de Dios, Ellen White, en cuanto a no fijar fecha para el retorno de Cristo, ella lo escribió solamente para su tiempo y su lugar cuando ella vivía. Vamos a escuchar y en algunas partes detendremos el video para poder explicarles nuestra posición. Vamos a comenzar entonces. Ahora voy a reiniciar el tema donde lo dejamos la última vez y nos quedamos precisamente en este lugar. Y vamos a dar una explicación esencial a las citas de Elena White que aparecen en todos estos lugares que estuvimos desglosando, analizando, para ver si realmente lo que decía ya es lo que tantas veces se nos ha dicho que es y en verdad no es. Vamos a ver qué dice Elena White explicando estas citas que ella misma da, porque tiene que dar una explicación a eso. Estuvimos recordando también que cada declaración aparecía en una fecha en concreto que os marcábamos en color rojo para destacarla, para que vieseis en qué año estaban hechas esas declaraciones, esos escritos. Y veíamos que el último llegaba a 1900, justo. Pues bien, vamos a ver una aclaración de la propia Ellen White sobre sus escritos anteriores a poner fechas a la segunda venida de Jesús. Y lógicamente si ella tuvo que hacer algo de esto, por algo era. Vamos a verlo. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7a, donde hay la recopilación de todos los escritos de Elena White que aparecen a través de todos los comentarios que hay, y aquí están todos condensados. Vamos a entrar precisamente cuando habla de Apocalipsis, capítulo 10, y vamos a ir directamente, bueno, no sé si os estáis dando cuenta, habla de Daniel, Apocalipsis, etc. Vamos directamente a este punto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Por tanto, ya estamos viendo de que la verdad, como siempre, como es, gradual, va en progreso. Cada verdad lleva su momento determinado, no se anula a medida que va avanzando, sino que se añaden, se incorporan otras verdades que terminan de dar más conceptos y que la gente de la época puede ir asimilando. Porque hay conceptos que si se hubiesen dado en otra época, el ser humano no lo hubiese captado por más cristiano que fuera. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Recordemos que estuvimos hablando de esta cita también, ¿eh? Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿A qué estaba haciendo referencia ella? A la profecía de los 2300 días. No había que buscarle
más vueltas al asunto. No se iba a prolongar nada de lo que decía en esa profecía a más allá de 1844. Pero ya vimos que muchos siguieron poniendo fechas a esa profecía porque no habían visto a Jesús descender en 1844. Y como no quisieron captar el pleno proceso de Cristo en el lugar santo, pasando al lugar santísimo justo en esos momentos, querían seguir viendo que era el momento del retorno de Cristo. Y ellos seguían poniendo fechas. Por eso, todas esas personas, ya lo dijimos la anterior vez, que se basan en este texto de ver al ángel, poner un pie en el mar y otro en la tierra y decir, y el tiempo ya no será más, para decir que no puede haber fecha para el retorno de Cristo, lo siento, pero que se lo miren bien, porque están interpretando mal unas palabras de Elena White, que ella misma explica. Y mirad, todo esto también es de 1900. Ella, en ese año, ya tiene que dar aclaraciones porque la gente sigue con conceptos equivocados al respecto. Y ella misma tiene que aclarar. Bueno, en este punto quiero aclarar. Lo que dice el comentario bíblico adventista es totalmente correcto. Así creemos, como posición oficial en nuestra iglesia. Apocalipsis capítulo 10, donde habla sobre el librito en la mano del ángel, es una profecía referente al gran chasco, referente a la culminación de la profecía de los 2300 años, y que luego el santuario sería purificado. Esa profecía de los 2300 años culminaron en 1844. Hasta ahí está correcto. Pero donde él está afirmando de que solamente Ellen White había escrito todas esas citas que él al inicio justamente pone los libros, las páginas y los párrafos, que solamente esas citas fueron para aquellas personas que no creyeron que los 2300 días culminaban en 1844 debido a que Cristo no había venido. Entonces comenzaban a prolongar otras fechas, otros años posteriores, extendiendo la profecía de 2300 años para fijar que en determinado año iba a venir Cristo. Pero ella dijo bien claro que la última profecía terminó en 1844 y que desde 1844 ya no había más otro cómputo o otro tiempo definido para la venida de Cristo. Nuestro amigo Víctor, así como enseña claramente que existen muchas profecías que tienen doble aplicación, pues acá tenemos que entenderlo lo mismo. Si Ellen White escribió aconsejando de no fijar fecha exclusivamente por estas personas de sus tiempos que fijaban fecha, pues también se escribió también en el contexto del tiempo de gracia. Podríamos decir de doble aplicación. Vamos a analizar más adelante los escritos de Ellen White que ella escribe de una manera general, no para el tiempo y lugar de su época, sino hasta nuestros días, hasta el cierre del tiempo de gracia. Vamos a verlo, la astucia que emplea para poder girar y anular, prácticamente anular, así se lo dice, las citas de Ellen White de no fijar fecha para nuestros tiempos actuales. Vamos a ver, vamos a seguir analizando los conceptos que ha expresado para que no la malinterpreten. Vamos a ver precisamente unas citas explicativas que son clave de Ellen White, que son complementarias precisamente a la anterior. Alguna la hemos visto ya, como es esta primera. Este tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni de la gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Grabémonos lo que está diciendo. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿Qué sucedió en otoño? 22 de octubre en concreto. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y en la tierra había el gran chasco.
porque ellos esperaban que Jesús volviera. Y a partir de allí pusieron fechas y fechas y fechas, diciendo no empezamos a ubicar bien la profecía de los 2300 días, por tanto, esto se corre más en la historia y al final llega Cristo. Y así siguieron insistiendo. Vayamos a Primeros Escritos, donde ya utilizamos algunas de las declaraciones que parecían contrarias a poner fechas, y nos dice, muchos que abrazaron el tercer mensaje no habían tenido una experiencia en los mensajes anteriores. Y esto es clave, porque los que no abrazaron ese mensaje siguieron poniendo fechas porque habían desechado eso. La base ya no la tenían. Se habían añadido después, no tenían experiencia en los mensajes anteriores. Y así seguían. ¿Y eso qué implicaba? Que mucha gente escuchara lo que estas personas predicaban, siguiendo o seguían poniendo fechas, y pasaba lo que pasaba, la gente se iba descarriando, apartándose. En Primeros Escritos también aparece, después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron activamente empeñados en armar trampas para avalar la fe de la comunidad. Algunos indicaban el futuro para el cumplimiento del primer y segundo mensaje, mientras otros apuntaban al pasado, declarando que ellos se habían cumplido. Muchos que habían sido líderes en el primer y en el segundo mensaje ahora los negaban. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaban aplazando algunos para el futuro? La profecía de los 2300 días. Y otros, ¡pam!, la ponían atrás. Y así, de un modo u otro, Satanás lo armaba todo, sus trampas, para dar descrédito al mensaje. Con el paso del tiempo, la gente ha cogido esas citas, las ha sacado de contexto totalmente para decir que no hay fecha para la venida de Cristo, cuando ella se estaba refiriendo, cuando mencionaba eso, a la profecía de los 2300 días. En un manuscrito liberado nos dice, yo creía firmemente en el tiempo determinado en 1844, pero este tiempo profético no me fue mostrado en visión, porque fue solamente algunos meses después de este periodo de tiempo que me fue dada la primera visión. Recordemos que Elena White no tuvo la visión en 1844, fue posterior, ella aún no era profeta. Había muchos que estaban proclamando un nuevo tiempo después de este, pero se me mostró que no habría otro tiempo para ser proclamado al pueblo. ¿Y a qué estaba haciendo referencia una vez más? A lo mismo. Y mirad en mensajes selectos, algo que es crucial. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. ¿Y cuántas veces, como Amigos, ven esta cita de mensajes selectos, tomo 1, la página 65, acerca de cómo aplicar los testimonios? Ahorita lo voy a enseñar justamente a la fuente. La fuente es extensa, es casi 2 páginas, pero él utiliza un pedacito nada más para decir acerca de los testimonios, ¿ya? Que deben aplicarse en el tiempo y el lugar. Pero vamos a ver ahorita la cita que está más extensa, su contexto, donde menciona que hay que tener mucho cuidado en no fijar fechas. ¿Ya? Vamos a ver cómo astutamente utiliza un pedazo para poder, digamos, fundamentar todo su invento de que todas las citas de Ellen White de no fijar fecha solamente fueron para su tiempo que ella vivía. Hace más de 100 años. Y que desde hace más de 100 años hasta nuestros días, todas esas citas ya no valen para nada. Van a ver. No hacemos esto y cogemos cualquier cita de ella que nos vaya bien y patam, la ponemos, mira, aquí porque es me va bien que vaya allí. Pues no, tiene que haber un tiempo, un lugar a tener en consideración. Por eso, si todas esas citas que parecían indicar que no podía ser, que hubiese una fecha para el retorno de Cristo, si no entendemos por qué ella dijo eso
en qué tiempo, ya vimos en qué periodo de años, y de qué forma y en qué lugares, pues no vamos a entender nada. Palabras de vida del Gran Maestro nos dice: Dios tiene una verdad especial para su Iglesia en cada generación. ¿Y es así o no es así? Por supuesto que es así. Cada generación necesita un mensaje definido. Pero ahora imaginaos, si nosotros solo tuviésemos un mensaje, como lo tenían los cristianos anteriores a 1840, ¿iríamos bien? No, iríamos más que cojos, porque no entenderíamos nada ni del mensaje del primero, ni del segundo, ni del tercero, y mucho menos del cuarto ángel. Yo me pregunto acerca de la palabra de vida del Gran Maestro, donde dice: Dios tiene una verdad especial para su iglesia en cada generación. Él hace referencia solamente a fijar fecha de la segunda venida de Cristo para 2031. Pero en ningún momento eso es la verdad especial para este tiempo, no. Dios nos ha dejado en su palabra en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, de que el cristiano debe estar atento a las señales que preceden a la segunda venida de Cristo, a las señales que anuncian que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Ah? Vamos a ver cuál es la verdad presente para estos tiempos. Es el mensaje de los tres ángeles. Y en ninguno de los mensajes de los tres ángeles, ni siquiera el fuerte clamor del ángel de Apocalipsis 18, del 1 al 3, que desciende del cielo y que toda la tierra es iluminada con su gloria, en ninguno de esos cuatro mensajes hay profecía de tiempo para el regreso de Cristo. Vamos a proseguir. Que se han ido añadiendo progresivamente en cada generación. Por tanto, ¿hay ahora una verdad especial para el pueblo de Dios que está esperando el retorno de Cristo? Hablamos mucho de las señales. Es inminente, Jesús viene ya. Para otros, uy, esto ha pasado siempre, por tanto aún puede faltar a saber cuántos cientos de años. No. Debemos estudiar las profecías en su cumplimiento en el momento adecuado y recordar la parábola de la higuera. Que debíamos estar atentos, ¿no?, a la higuera, porque algo iba a suceder con ella que nos iba a indicar algo a nosotros. Pero ya hemos visto en lo que hemos leído al principio que esa higuera, u otra, es igual, una higuera, si no da los frutos adecuados, ¿qué va a hacer Cristo con ella? Bueno, va a terminar con la higuera. ¿Para qué tiene que estorbar esa higuera? Rebbe Johan Gerald nos dice: os hará saber las cosas que han de venir, citando Juan 16:13. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. A ver, si la profecía tiene que ir conociéndose, es lógico que vaya increciendo cada vez más hasta llegar el momento determinante de la historia. Por tanto, no podemos afianzarnos en algo que sabemos y nos quedamos allí y no progresar. La profecía debe ir dando su luz hasta el mismo final. Por tanto, todas las declaraciones en las que Elena White escribía que no habría un tiempo definido para ningún otro evento del futuro, tal como la segunda venida de Jesús, hacían referencia a que el periodo de la profecía de los 2300 días terminaba totalmente en 1844 y que no se buscara ninguna otra aplicación a la misma. Y ese concepto nos debe quedar claro. Entonces, ¿puede haber fecha para la segunda venida de Jesús o no? Pues vayamos al conflicto de los siglos. Bueno, ya lo han visto. Todo un argumento, tantas conferencias para darlo vuelta, para al final decir de que todas las citas, ustedes mismos han escuchado, que todas las citas del lenguaje de no fijar fecha deben aplicarse solamente ¿para qué? Para las profecías de los 2300 años que no se
ampliarían más allá del año 1844 y que todas las citas de no fijar fecha hacían referencia solamente a esas personas de sus tiempos que fijaban fechas y que para nuestros tiempos esas citas ya no valen. Vamos a ver acá unos puntos justamente donde lo voy a hacer mención. La señal importante de que Cristo está a las puertas, ¿cuál es? Vamos a ver la cita inspirada, ¿ya? Vamos a ver. La señal que Cristo nos ha dejado. Y eso está en el libro de Lucas, ¿ah? Vamos a ver. La señal para huir de la ciudad. ¿Cuál es la señal? No está lejano el tiempo, ¿ya? En que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación, una señal. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí justamente hace referencia de que así como en el año 70 los ejércitos romanos rodearon las murallas de Jerusalén, eso fue una señal para que los cristianos que estaban dentro de la ciudad y los que estaban también fuera de la ciudad en Judea, huyeran. Eso iba a ser una señal. Inmediatamente no iba a haber la destrucción, sino iba a haber un tiempo para que ellos pudiesen escapar. Después que ya hubiesen escapado, recién iba a venir la destrucción de Jerusalén. Entonces también nos hace referencia que esa señal la iglesia adventista actualmente tiene que estar atenta, ¿no? Los movimientos oscuros y tenebrosos que se está haciendo en cuanto al movimiento dominical en estos tiempos, esa es la señal que debemos estar constantemente atentos, no en una fecha de la segunda venida de Cristo, no en un año determinado, no en el 2027, 2030, 2031, no. Acá bien claramente dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, ¿no? Página 165, 166, que la señal que todo cristiano adventista es, ¿qué cosa? La ley dominical, la marca de la bestia. Y vamos a ver otra cita más. Acá, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, que es Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos, o sea, cuando haya unión de la iglesia con el Estado, entonces sabremos que ha llegado el tiempo, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, cuando salga la ley dominical, cuando se una la iglesia con el Estado para dar la ley dominical, sabremos que el fin está cerca. Por eso que esa es la señal. La marca de la bestia es la señal de que el fin está cerca. Lo dice ahí mismo está, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151, escrito en 1885. ¿Se dan cuenta? Y bien claramente, cuando salga la marca de la bestia, sabremos que el fin está cerca, porque la palabra de Dios lo dice. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. ¿Cuánto tiempo va a tener autoridad la bestia simbólica en todo el mundo? Sabemos que es el papado. Apocalipsis 13, 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses literales. ¿Equivale a cuánto? A 3 años y medio. Pero como ahora no sabemos en qué año va a ser la ley dominical, por eso no podemos calcular el año aproximado cuándo va a ser el regreso de Cristo. Cuando salga la ley dominical, se añadirá 3 años y medio aproximados, no exacto.
que Cristo va a venir. Por eso que el lenguaje dice acá, ¿no? Entonces sabremos que ha llegado el tiempo, está hablando del tiempo, ha llegado el tiempo, ahora no. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin ya está cerca, pues 3 años y medio desde que sale la ley dominical aproximadamente. Ni aún así se va a saber con exactitud, pero ya más o menos el año se va a saber. Pero ya cuando cada cristiano haga su decisión, porque la piedra de toque de todo cristiano adventista será el sábado. El sábado será la piedra de toque donde se decidirá nuestro destino eterno. Muy bien, entonces acá estamos aclarando puntos, ¿ah? Ahora vamos a entrar a ver la cita que Víctor utilizó, el tomo 1 de mensajes selectos, que hizo solamente 2 líneas de toda una página completa original que el lenguaje escribió, para decir que todo lo que escribió el lenguaje aconsejando de no fijar fecha, solamente se referían para su tiempo y lugar. Vamos a ver esa cita completa. Acá lo tenemos. Ahí lo pueden ver. Mensajes selectos. Mensajes selectos, tomo 1. Vamos a ver titulado El uso de los testimonios, ¿ya? Deben tomarse en cuenta el tiempo y lugar, se titula, ¿no? Muy bien. Ahí lo pongo. Acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. ¿Se dan cuenta cuán amplio es este párrafo? Donde menciona claramente de que tal como es el manuscrito, tenían que tener mucho cuidado para la hora de mandarlo a la impresión. Y mire lo que dice acá todavía, esa página. Decidles que coman la carne y beban la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué cosa es? Estudiar bien la palabra de Dios y estar en una relación con Jesús día a día. Colocad su palabra delante de ellos. Habrá personas los que interpreten mal y desfiguren. Miren cómo se está autorretratando Víctor aquí, utilizando ese párrafo. En el segundo párrafo. Dice, colocad su palabra delante de ellos. Habrá los que interpreten mal y desfiguren ¿cuál? Los testimonios. Sus ojos han sido cegados y presentan las imágenes e interpretaciones que Satanás ha preparado para ellos. Y se pondrá una interpretación enteramente equivocada sobre las palabras que ha hablado la hermana White. Satanás pretende tan verdaderamente ser hijo de Cristo como lo fue Judas, que estaba del lado de los acusadores. Se han educado en la escuela de las declaraciones fraudulentas de Satanás. En el 3er capítulo de Zacarías se da una descripción de ellos. Nada es tan caro para Dios en el mundo como su iglesia. Satanás ha obrado sobre las mentes humanas y continuará presentando las creencias sagradas en una forma espuria o mentirosa. ¿Se dan cuenta? Y eso es justamente lo que está haciendo con las citas del lenguaje de no fijar fechas. Anular desde hace más de 100 años para no aplicarlo ahora, para que él imponga su teoría del 2031. Ahora vamos a ver, ya, que en este mismo tomo 1 de mensajes selectos, donde él utiliza mañosamente, ya, así lo digo, esa cita recortada de lo que se ha leído completo, donde un capítulo entero habla sobre que tenemos que tener cuidado de no fijar fecha. En este mismo libro de mensajes selectos, tomo 1. Vamos a ver, ¿ya? Miren ahí.
Muy bien, ahí está. Ahí lo pueden ver. Mensajes selectos, tomo 1. En el capítulo 23 dice, cuidado de fijar fechas. Lo vamos a ir leyendo, ¿ya? Vamos a ver que el espíritu del cual está escrito este párrafo no tiene nada que ver para el tiempo y lugar de su época de Ellen White mientras vivía, sino es hasta para nuestra generación, en todo el contexto del tiempo de gracia hasta nuestros días y hasta el fin. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando de Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, está esto en Hechos capítulo 1, versículo del 3 al 7. Sigue comentando la sierva del Señor. Los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios, pero Jesús le dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Habían de ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Habían de ser representantes ante el mundo del carácter de Cristo. Lo que era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos es esencial en nuestros días. Mira lo que dice. O sea que este texto donde no os toca a vosotros saber los tiempos o la sazón que el Padre puso en su sola potestad. Acá menciona la sierva de Dios que también lo que fue para los tiempos de los discípulos, de los apóstoles, también es esencial en nuestros días. Miren. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿qué habían de hacer? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Y nosotros de qué debemos ser testigos? Debemos ser testigos de Cristo, con el mensaje de los 3 ángeles. Es interesante. Aprovechad las oportunidades presentes. Esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones, acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por la verdad. En vez de estar perdiendo el tiempo haciendo cronología de los 6000 años, en vez de estar buscando las teorías de los 6000 años de los padres apostólicos, de los rabinos judíos, que hablaban también de los 6000 años, 6 días, 6000 años, y el séptimo milenio, el juicio, en vez de estar rebuscando, perdiendo el tiempo, dice la sierva, que debiéramos entregarnos al control del Espíritu Santo y hacer la obra de evangelización misionera. No estar perdiendo tiempos, que solamente eso está a disposición del Padre, del Dios Padre. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Así que en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, de estar fijando fecha para el año 2027, 2030, 2031, dice que Satanás, bien claramente dice que Satanás nos inhabilita para dar el mensaje del tercer ángel. Tremendo, tremendo.
Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales, y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario. El Señor nos daba nuestro pan de cada día en lo necesario para nuestra salvación. ¿Ya? No, Jesucristo jamás estaba especulando. Dijo claramente que debemos orar y velar y estar atento a las señales. Y ya sabemos cuál es la señal que nos corresponde para nuestro tiempo. Ya lo hemos visto, la señal de la marca de la bestia. Dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Todo lo que fue hecho y dicho tenía este único propósito en vista: asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos para que pudieran conseguir vida eterna. Jesús no vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento, sino que vino para instruir y salvar a los perdidos. No vino para despertar curiosidad y complacerla, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso. Su propósito de Jesús era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor o su crecimiento espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y la verdadera santidad. Jesús dio solo las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria, tan solo aquellas verdades que podían ser dadas a otros para el mismo destino. ¿Se dan cuenta cuál fue lo más importante? No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo y que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas, por las tradiciones de los fariseos, ¿no? De los sacerdotes y maestros. Jesús colocó de nuevo la gema de la verdad divina en su marco adecuado, en el orden que habían sido dadas a los patriarcas y profetas. Después de haberlos dado esa preciosa instrucción, prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que les habían sido dichas. O sea, está hablando acá claramente de que Cristo no vino a impartirnos curiosidades, especulaciones, como este hombre, don Víctor, enseña conocimientos que ni siquiera ni en la palabra de Dios está. Por ejemplo, últimamente he estado enseñando en Estados Unidos, ¿qué cosa? Que Naama, la hija de Lamec, se casó con Can, el hijo de Noé. ¿En qué parte de la Biblia menciona los nombres de las esposas de los hijos de Noé? En ningún sitio. Entonces eso se llama conocimientos gnósticos, conocimiento no revelado por Dios en su palabra, para despertar curiosidades, con esa ambición que tiene de ser iluminado. Pero no, siempre uno debe enseñar lo que está escrito y revelado por Dios en su palabra. Así dice Jehová. Jesús nunca vino a impartirnos curiosidades con referencia a fechas o tiempos. No vino a especular, porque Jesús ya sabía las reacciones que iban a tener sus discípulos. Cristo solamente impartía el conocimiento, ¿no? O para ampliar más las verdades que estaban en la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleva a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas, pues no se comprende como se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón, y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Este es el cambio que necesitamos hoy, y no a estar andando buscando fechas, ¿ya? Y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Debiéramos preguntar con verdadera sinceridad: ¿qué debo hacer para ser salvo? No
¿Cuándo va a venir Jesús? ¿En qué año va a venir Jesús? Nuestra pregunta diaria en oración debe ser, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debiéramos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo. Vamos a ver esto. Amonestación en contra de fijar fechas. Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. Se repite la historia. ¿Se dan cuenta que es de doble aplicación? Lo mismo que fue para el tiempo de los discípulos, lo mismo que fue para el tiempo de los pioneros adventistas que buscaban fechas, también es lo mismo para hoy. Así que no se puede anular las citas, los consejos de Ellen White en contra de fijar fechas, pues. ¿Ya? También hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en poco que hemos soñado. Pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fecha. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Pero que tan claro acá. Y esto no puede entender el ministerio del cuarto ángel y toda su gente que está cegada por las curiosidades que no están en la palabra de Dios, que así enseñan allá en España. Antes de venir a esta reunión estuve buscando en mis escritos para ver lo que debiera llevar a Australia. Encontré un sobre en el cual estaba escrito testimonio dado acerca de fijar fechas 21 de junio de 1851. Presérvalo cuidadosamente. Lo abrí y esto es lo que encontré. Dice: copia de una visión que dio el Señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Nueva York. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objetos de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fecha para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. El mensaje del tercer ángel no necesita ayudaditas humanas, para nada. Dice que se sostiene y permanece sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este fulano llamado Víctor menciona de que las citas de no fijar fecha fueron para los tiempos que Ellen White vivía, entonces el mensaje del tercer ángel también ya no es para nuestro tiempo. También el mensaje del tercer ángel también fue para los tiempos de Ellen White. Ahora ya no existe mensaje del tercer ángel. Apaga la tele y nos vamos. Pero acá dice bien claro que el mensaje del tercer ángel no necesita fechas. Entonces no se puede anular una cosa y dejar el mensaje del tercer ángel que perdure. Todas las cosas van en conjunto. ¿Se dan cuenta? Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Esto lo está poniendo ella como ejemplo, ¿no? Para que no se vuelva a repetir ahora, ¿ya? Este párrafo es solamente un testimonio de lo que pasó, de lo que estaba pasando. Por eso ella aconseja, para que no se cometa ese error de ahí, ¿no? De sus tiempos, para que no se repita en este tiempo futuro. ¿Se dan cuenta? Acá dice, no hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán.
Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. Eso está en Mateo 24:36. Y Ellen White utiliza esa cita. Esa cita es inspirada. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer o postergar su venida diciendo que quizás no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Así es, estimados. Es bien claro. Es bien claro. Es este tema que les he querido proporcionar para que cada uno vea, pues, que en esa conferencia número 4 de Hay fecha para el retorno de Cristo de Víctor Saint Vincent está totalmente torcido. Eso prácticamente le abrió las puertas para que haga sus 32 conferencias en ese mismo tema, dando vuelta por aquí, por allá, realmente, pero ya vemos que esa base es de arena, ¿ya? Esa base es de arena, ¿no? Y todo lo que la hermana White escribió en cuanto a 4.000 años, 6.000 años, son cifras redondeadas, son cifras aproximadas. Nunca Ellen White tuvo la intención, cuando escribía 4.000 años, 6.000 años, de predecir el año o la fecha de la venida de Cristo. En ningún momento. Jamás. ¿Ya? No se puede contradecir. Si ella misma está diciendo de que no hay que fijar fecha, menos ella va a estar escribiendo que los 6.000 años, los 4.000 años son exactos. No. En ningún momento ella ha dicho que la tierra cumplirá 6.000 años y Cristo vendrá. No existe ninguna cita. Así que hay que tener mucho cuidado de no estar manipulando las citas, los testimonios, como hemos leído ese párrafo ampliado de que Satanás utiliza los testimonios para decir lo que la sierva de Dios Ellen White no quiso decir. Entonces, esto es lo que quería brindarles y les deseo una bendición. Así que les digo, Maranata, el Señor pronto viene. Bendiciones y buenas noches. Será hasta la próxima vez.